Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí hoy emocionadísimo. Y es que tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Si eres fan de las novelas turcas, si sigues de cerca a los actores y actrices más top del momento, y sobre todo, si eres fan de Can Yaman, prepárate porque el vídeo de hoy te va a encantar. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Can Yaman y de ese beso. Sí, el beso que ha revolucionado las redes sociales, que ha hecho enloquecer a sus fans, que ha generado todo tipo de reacciones y comentarios. Vamos a desglosar todo desde el contexto de la nueva serie, pasando por las reacciones de los fans, y por supuesto, vamos a analizar ese beso que ha capturado la atención de todo el mundo. ¿Están listos? Pues agarren palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos, no lo olvides, si te gusta el contenido, si quieres estar al tanto de todas las novedades, de las noticias, de los chismes del mundo de las novelas turcas, suscríbete al canal. Es gratis, no te cuesta nada y nos ayudas un montón. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a ello. Bueno, para empezar, hablemos de la nueva serie. La serie en cuestión se llama El Turco, sí, la serie que está rompiendo esquemas en Disney. Y es que a pesar de que no es una novedad que Can Yaman protagonice una serie, cada proyecto que emprende genera una expectativa enorme. Este actor, que ya es un ícono internacional, tiene una habilidad especial para conectar con el público. Sus personajes siempre son intensos, carismáticos y por supuesto muy atractivos. Y esta nueva serie no es la excepción. La trama. El Turco nos transporta a la Italia del siglo XVII, en plena época de guerra y conflictos. La historia nos presenta a Hasan Balaban, nombre del personaje de Can Yaman, un guerrero otomano, un hombre de honor y valentía, obligado a huir de su tierra natal tras una traición. En su periplo llega a una pequeña aldea italiana, en donde encuentra una situación desesperada. La población está asediada por una amenaza externa, y Hasan, con su experiencia y habilidades, decide tomar cartas en el asunto. Es un líder nato, un hombre de acción, que no duda en arriesgar su vida por proteger a los demás. Y es aquí donde entra en juego la protagonista femenina. Eva, interpretada por Greta Ferro, una joven italiana de carácter fuerte, que lucha por la supervivencia de su pueblo. La serie explora la compleja relación entre Hasan y Eva, que nace del conflicto, de la necesidad, y que poco a poco se transforma en algo más. Es una historia llena de pasión, drama, intriga, y por supuesto mucho romance. La serie además aborda temas como la interculturalidad, la lucha por la libertad, y la importancia de la unión ante la adversidad. No es solo una historia de amor, sino también un relato épico con batallas emocionantes, paisajes impresionantes, y una ambientación histórica impecable. Ahora el contexto. ¿Por qué este beso en particular ha generado tanta expectación? Bueno, hay varios factores que entran en juego. Primero, la química entre Can Yaman y Greta Ferro. Desde que se anunciaron los protagonistas, los fans ya estaban súper emocionados por verlos juntos. Las fotos promocionales, los vídeos detrás de cámaras y las entrevistas que se publicaron, solo aumentaron la expectativa. Y al parecer, la química en pantalla es innegable. La conexión entre Can y Greta se siente palpable, auténtica, y eso, sin duda, se refleja en la serie. Los fans notaron la complicidad, las miradas, las risas, todo apuntaba a una gran conexión. Segundo, el beso en sí. No se trata de cualquier beso. Se trata de un beso intenso, apasionado, y lleno de significado. Es un beso que ocurre en un momento crucial de la historia, cuando los personajes se encuentran en una situación límite, y en el que la tensión entre ellos alcanza su punto máximo. Es de esos besos que te dejan sin aliento, que te hacen sentir mariposas en el estómago, que te hacen creer en el amor verdadero. Es un beso que comunica mucho más que palabras. Expresa deseos reprimidos, pasiones ocultas, y la promesa de un amor que desafía todas las barreras. Y tercero, la anticipación. Desde que se filtraron imágenes del rodaje, los fans esperaban con ansias este momento. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías, de deseos, y finalmente llegó el momento. La espera valió la pena. La producción supo crear un clima de expectativa que se mantuvo hasta el momento de la emisión del capítulo.
Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa, las reacciones de los fans. Las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram, Facebook, todos los canales se inundaron de comentarios, de memes, de vídeos de reacción, una locura. Los fans expresaron su entusiasmo de todas las formas posibles. Algunos directamente se derritieron ante la pantalla. No puedo respirar, me muero, qué beso, eran algunos de los comentarios más comunes. Otros analizaron cada detalle del beso, la mirada de Can Yaman, la intensidad con la que Greta Ferro se entregó a la escena, la postura de los actores, todo. Crearon hilos de conversación, compartieron capturas de pantalla, e incluso, hicieron vídeos editando el beso con música romántica de fondo. La comunidad de fans, que siempre ha sido muy activa, demostró una vez más su pasión y su creatividad. También hubo quienes compararon este beso con otros besos icónicos de Can Yaman en sus series anteriores. ¿Supera este beso a los anteriores? ¿Es el mejor beso de Can Yaman hasta la fecha? El debate está abierto. Los fans de Erkencicus Pájaro Soñador, por ejemplo, recordaron con nostalgia los besos de Can Yaman con Demet Özdemir, que también fueron muy comentados en su momento. Los fans de Dolunay Luna Llena mencionaron los besos apasionados con Ozge Gurel. La comparación es inevitable y cada fan tiene su propia opinión. Sin embargo, lo cierto es que este beso en el turco ha generado un impacto diferente, quizás por el contexto histórico, por la madurez de los personajes y por la intensidad de la escena. Y por supuesto, no faltaron los memes. Los fans más creativos aprovecharon la situación para hacer reír a todo el mundo. Utilizaron imágenes de otras series, películas o incluso de la vida real para expresar su emoción, su sorpresa o su envidia sana. Algunos memes comparaban la reacción de los fans con la de los personajes de la serie. Otros jugaban con la idea de que el beso era tan apasionado que hasta las paredes temblaban. La creatividad de los fans es asombrosa. Los memes se compartieron masivamente en todas las redes sociales y contribuyeron a que el beso se convirtiera en un fenómeno viral. Y hablando de envidia sana, no podemos olvidar el impacto que este beso tuvo en la vida de la actriz protagonista, Greta Ferro. Para muchos, ella es una afortunada. Trabajar con Can Yaman, compartir escenas románticas con él y encima, protagonizar un beso tan apasionado, es el sueño de muchas. Y claro, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre ella. «Qué suerte tiene, ojalá fuera yo, qué envidia», fueron algunos de los más repetidos. La actriz, por supuesto, también se convirtió en tema de conversación, y su popularidad se disparó. La gente empezó a investigar sobre su trayectoria, a seguirla en Instagram y a comentar sus publicaciones. Greta Ferro, que ya era una actriz reconocida en Italia, ahora está ganando fama a nivel internacional. Su interpretación en el turco ha sido muy elogiada, y el beso con Can Yaman sin duda ha contribuido a su éxito. Pero no todo fue alegría y entusiasmo. También hubo algunas críticas y controversias. Algunos usuarios expresaron que el beso era demasiado explícito para la televisión. Otros cuestionaron la ética de los actores o la dirección de la serie. Sin embargo, es importante destacar que estas críticas fueron minoritarias. La mayoría de los fans estaban encantados con el beso y lo consideraron un momento cumbre de la serie. Es normal que siempre haya opiniones diferentes y que algunos usuarios no estén de acuerdo con ciertas escenas. Lo importante es que el beso en general fue bien recibido y que generó un impacto positivo en la serie y en la carrera de los actores. Ahora analicemos el beso en sí. ¿Qué es lo que lo hizo tan especial? Primero, la preparación. La escena seguramente se rodó varias veces desde diferentes ángulos con diferentes tomas. Los actores tuvieron que ensayar, coordinar sus movimientos y crear la atmósfera adecuada. El director de seguro les dio indicaciones precisas y se preocupó por cada detalle. Y el resultado, al parecer, fue perfecto. La preparación previa es fundamental para lograr una escena impactante, y en este caso, el trabajo se nota. Segundo, la interpretación. Can Yaman y Greta Ferro lograron transmitir una química increíble. Sus miradas, sus gestos, sus expresiones, todo contribuyó a crear un ambiente de pasión y romanticismo. Se nota que hay complicidad entre ellos, que se entienden a la perfección. La conexión que existe entre los actores es clave para que el beso funcione. Se nota que hay una conexión genuina, y eso se transmite al espectador. Y tercero, la dirección.
El director supo capturar la esencia del momento y lo plasmó en la pantalla de forma magistral. La iluminación, la música, la cámara, todo contribuyó a crear una escena inolvidable. La dirección de arte, la elección de los escenarios y la edición final fueron fundamentales para lograr el impacto deseado. En el análisis del beso es imprescindible hablar de algunos aspectos técnicos que lo hacen tan especial. La elección de la iluminación, por ejemplo, es crucial para crear la atmósfera adecuada. En este caso se utilizó una iluminación suave y cálida, que resalta la belleza de los actores y crea un ambiente romántico e íntimo. La música también juega un papel importante. La melodía elegida seguramente acompañaba a la perfección las emociones de los personajes y ayudaba a intensificar la escena. La cámara, por su parte, fue utilizada de forma estratégica, con planos cercanos que capturaban las expresiones de los actores y planos más amplios que mostraban el contexto de la escena. La dirección de fotografía, sin duda, fue impecable. La combinación de estos elementos técnicos, junto con la interpretación de los actores, da como resultado un beso que trasciende la pantalla y llega al corazón del espectador. Y por último, el impacto cultural. Este beso, como todos los momentos icónicos en las series turcas, generó un impacto cultural importante. Impulsó la popularidad de la serie y, por supuesto, de Can Yaman y de Greta Ferro. Generó debate, conversación, y movilizó a los fans de todo el mundo. El beso se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en la vida cotidiana. Es decir, trasciende la serie y se convierte en un fenómeno social. La repercusión del beso en el turco demuestra el poder de las series turcas para conectar con el público y para generar emociones. El beso se convirtió en un símbolo de romance, de pasión, y de la capacidad de los actores para transmitir emociones. El impacto cultural del beso se puede analizar desde varias perspectivas. En primer lugar, el beso contribuyó a aumentar el interés por la serie El Turco y a que más personas se sumaran a verla. En segundo lugar, el beso generó un debate sobre los límites de la representación del romance en la televisión, y sobre la importancia de la química entre los actores. En tercer lugar, el beso impulsó la carrera de los actores, y les abrió nuevas puertas en el ámbito profesional. En cuarto lugar, el beso generó una ola de creatividad en las redes sociales, con memes, vídeos y comentarios que celebraban el momento. En definitiva, el beso de Can Yaman y Greta Ferro en El Turco fue un fenómeno cultural que demostró el poder de las series turcas para generar emociones y conectar con el público. Es importante destacar que el éxito de El Turco y del beso en particular, también se debe a la calidad de la producción. La serie cuenta con un guión sólido, una dirección impecable y un elenco de actores talentosos. La ambientación histórica, los vestuarios y la banda sonora también contribuyen a crear una experiencia visual y emocional inolvidable. Disney, como plataforma, ha apostado por la calidad de la producción y ha brindado a la serie los recursos necesarios para lograr el éxito. Para finalizar, es crucial mencionar el papel de Can Yaman en todo este fenómeno. Can Yaman, con su carisma y su talento, se ha convertido en uno de los actores más queridos y reconocidos a nivel internacional. Su capacidad para conectar con el público y su profesionalismo lo han convertido en un ícono de las series turcas. Can Yaman en El Turco una vez más demuestra su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y apasionados. El beso, sin duda, es una muestra más de su talento y de su compromiso con su trabajo. Así que, en resumen, este beso de Can Yaman en su nueva serie El Turco es mucho más que un simple beso. Es un momento que ha revolucionado las redes sociales, que ha hecho enloquecer a sus fans, y que ha generado todo tipo de reacciones. Es un momento que demuestra la capacidad de Can Yaman para conectar con el público, y para crear escenas memorables. Es un momento que marca un hito en su carrera, y que seguramente será recordado por mucho tiempo. Es un reflejo del éxito de las series turcas a nivel mundial, y del poder de las historias de amor para cautivar al público. Es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo, la pasión por la actuación, y la dedicación, pueden dar como resultado un momento inolvidable. Es un beso que quedará grabado en la memoria de los fans, y que seguirá siendo comentado por mucho tiempo. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que dijimos? ¿Les gustó el beso? ¿Cuál fue su reacción? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes.
Compartan sus opiniones, sus teorías y sus memes. La conversación está abierta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo. Si fue así, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Nos ayuda muchísimo, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y acuérdense de activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que en este canal nos dedicamos a analizar el mundo de las series turcas, con pasión y dedicación. Suscríbanse para no perderse ninguna novedad, ninguna noticia, ni ningún chisme del mundo de sus series favoritas. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, sigan disfrutando de las series turcas, de sus actores favoritos, y de esos besos que nos hacen soñar.